there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Saben, yo quiero mencionar esto antes de continuar. Miles de ustedes conocían a Bob Henderson, le amaron, les bendijo con su música. Él falleció anoche y le vamos a extrañar, lo vamos a extrañar en gran manera. Él estuvo con nosotros por 20 años y yo recuerdo el día cuando lo conocí por primera vez. Nosotros estábamos buscando, me parece que era un guitarrista, si recuerdo correctamente. Y Roger Ettinger me llamó a la oficina. Él estaba en la iglesia, en los ensayos, con la música, y me dijo, tienes que venir a escuchar a este hombre. ¿Para qué? Le dije. Me dijo, venga aquí y se va a dar cuenta por qué. Y, y él estaba en lo cierto. Yo nunca había escuchado a alguien que podía tocar una guitarra o un saxofón como él. Literalmente un prodigio. Él empezó a trabajar con nosotros ese mismo día y se quedó con nosotros 20 años. Ahora él está con el Señor. Le estaba diciendo a los caballeros que oré con él no hace mucho tiempo atrás para asegurarnos, ¿no? Él era un individuo bastante extraño, no decía mucho. Hombre de pocas palabras, no decía mucho, pero él podía tocar esos instrumentos y la guitarra la tocaba también fenomenal. Y me enteré un poco de él. Él tocó para reyes y reinas en todo el mundo. Y ahora él está con el Señor. Y yo creo que todos ustedes que oraron por él, para que el Señor le sanase, el Señor hizo como él quiso, pero qué bueno, qué agradecido estamos por el tiempo que Dios nos dio con él. Dave, vamos a leer esto una vez más, por favor. Versículo 16 en el capítulo 5 de Gálatas. Esto os digo, andad Ordenen su comportamiento. en el Espíritu, Lo hacemos al poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, a través del quien el Espíritu Santo obra exclusivamente. y no satisfagáis el deseo perverso de la carne. Comprueba la existencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. Declara la conciencia de los deseos corruptos. Como es dicho, la única manera de no satisfacer la codicia de la carne es cuando nuestra fe está exclusivamente en la cruz. Y vamos a tratar con esto un momento. Algunos tal vez preguntarían cómo una persona puede caminar en el Espíritu. Recuerdo que en este propio lugar Bob Cornell, y ya esto fue 105 años atrás, Bob preguntó, pero ¿y cómo es que se camina en el Espíritu? Le dije, bueno, un pie enfrente del otro. y él, y él, él, él empezó a reírse. Y saben, yo no creo que yo he presentado al panel hoy. Dave Smith, John Rosenstern. ¿Tienen alguna información que compartir? Próximamente en junio, en el resto del año, pero comenzaré a anunciarlo después. Dave, Del sábado en 8 estaremos en Alberta, Canadá. Charla estará ministrando a las 9:30 de la mañana y yo el domingo en la mañana a las 9:30. Y eso es con la familia Lamb. Estamos esperando con anticipación regresar y estar con ellos una vez más. Ellos tienen un grupo, varios predicadores del viernes al domingo. Y si viven en esta área, vayan y acompáñenos, seremos bendecidos. pero ¿quién es que viene acá que es de una de esas tribus? ¿No sabe a quién me refiero? No estoy seguro. Bueno, Dr. Dupree. Tenemos campañas en el verano que anunciaré más cerca de la fecha. Muy bien. ¿A Dr. Watts? Sí, señor.
El 28 de mayo, el último fin de semana de mayo, estaré en Leominster, Massachusetts, en el área de Boston, TDR Bilingual Worship Center con el pastor Glenial García en Union Street. Estamos esperando con anticipación ver a todos allá y a principios de junio, del 5 al 9, estaré conduciendo mi clase de verano en el libro de Efesios. Tuvimos una gran semana hemos tenido hasta el día de hoy una gran semana con el hermano Larson en Colosenses. ¿Eso será también Así mañana? es, hasta mañana. Así que pueden ver el itinerario allí si quieren hacer sus planes para acompañarnos para la clase de Efesios del 5 al 9 de junio, o si pueden llegar del 10 al 14 de julio también con Paris Reagan. Estaré enseñando los milagros de Jesús. Cualquiera de estas clases serán de mucho beneficio para ustedes. Y el hermano Larson realmente ha tenido unos días maravillosos estos últimos días. Mucha sabiduría, mucha palabra, y vemos cómo el mensaje de la cruz impregna cada parte de Colosenses, cada parte de Efesios, así que estamos esperando eso próximamente. Paris. Sí, señor. Del 20 al 21 de mayo estaré en Ottawa, Illinois, con el pastor John y Deborah Winger. Tendremos un servicio el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Y también estoy esperando sus servicios allá en Ottawa. Si están en el área circunvecina, vengan y acompáñenos. Y el siguiente fin de semana voy a estar en Palm Springs, California, en la Plenitud de la Cruz, ministerios del pastor Daniel Guevara y su familia. Tendremos un servicio el viernes a las 6, sábado a las 6 y el domingo a las 5 p.m. Siempre disfrutamos visitar el área de Palm Springs, Mil Palmas, California también. Vengan y acompáñenos también si es posible. Y el 7 de junio quiero adelantarme para anunciar este servicio en particular. Vamos a estar en Power Now Conference, la iglesia Dominion con el pastor Greg y Dina Thurston. Va a ser a mediados o a la mitad de su conferencia el miércoles a las 7 p.m. Me encantaría que pudieran venir en el área de Houston, Texas. Vengan a Dickinson para estar con nosotros. Joseph. Nada en mayo, pero unas cuantas en junio. Un par de ellas estaré viajando con papá. Y Grace, la primera en Wichita, Kansas. El hermano Hashbarger, del 8 al 11 de junio. Y un par de semanas después voy a estar con papá en Oroville, Washington. En Valley Christian Fellowship con el pastor Randy McAllister. Y el siguiente fin de semana en Richmond, Virginia, con Faith Family Worship Center, el pastor Angelo Parker. Dave, leamos una vez más, por favor, el versículo 16, capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, andad Ordenar su comportamiento. en el Espíritu, Lo hacemos poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, por medio del cual el Espíritu obra exclusivamente. y no satisfagáis el deseo perverso de la carne. Prueba la existencia de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente. Declara la conciencia del deseo corrupto. Vamos a leer esto una vez más. Declara la conciencia de deseos corruptos. Como se ha dicho, la única manera de no satisfacer los deseos de la carne es que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Dijimos en las notas acá, y le voy a pedir a los hermanos que comenten, por favor. El andar se refiere a cómo ordenamos nuestro comportamiento, cómo nos conducimos, cómo vivimos esta vida. Y permítame decirle, solamente hay una manera de vivirla. Y eso es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Y si usted aún no lo ha hecho o no lo ha hecho nunca, y debe de hacerlo. Usted puede ver su vida y pensar, pero ¿y cómo es que yo he sobrevivido todo el tiempo que lo he hecho? Tratando de vivir para Dios al poner nuestra fe en algo aparte de Cristo y la cruz. Eso nos deja sin mucha ayuda, no totalmente, pero no mucha ayuda del Espíritu Santo. Y amigos, nosotros no podemos sobrevivir sin el Espíritu Santo. Tenemos que tener su dirección, guianza, su ayuda, consuelo. Tiene que ser así. Y de la manera que podemos tenerlo es cuando ponemos nuestra fe, hacemos la cruz de Cristo y su crucifixión el blanco de nuestra fe.
y lo mantenemos allí como el blanco de nuestra fe. Y cuando usted hace eso, entonces el Espíritu Santo empezará a ayudarle en su caminar en el Espíritu, no en la carne. Y él está hablando ahora del Espíritu Santo aquí, que da dirección y guianza. Y esto tiene que ser en la vida del creyente una realidad para poder caminar en victoria. Entonces lo que creemos controla lo que hacemos. Definitivamente. Entonces la mayoría de las iglesias se preocupan solo por lo que hacemos, pero aquí vemos qué es lo que controla lo que hacemos, el objeto de nuestra fe. Y Lo que creemos, sí. al mantener nuestra fe en quién Cristo es y lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos ayudará a vencer la concupiscencia de la carne, la naturaleza pecaminosa. Nosotros usamos esta terminología frecuentemente. El hecho de que la iglesia moderna no conoce, no sabe vivir para Dios. Y tristemente eso es una realidad. Pero Pablo aquí nos está diciendo cómo vivir para Dios. Él lo está señalando claramente. Él, de manera que un niño lo puede entender, lo está diciendo aquí, caminar en el Espíritu. Bueno, nosotros así hicimos la pregunta al principio de la programación, ¿cómo una persona puede caminar en el Espíritu? ¿Cómo ordena usted su comportamiento en el Espíritu? Usted lo hace al poner su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Y, y lo que hizo Jesús en aquella cruz. Y usted hace eso el blanco de su fe 24 horas al día. Y, y no es difícil hacerlo, no es algo dificultoso. El Espíritu Santo, él dijo caminar en el Espíritu Santo no obra fuera de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Eso es lo que le da a él lugar, latitud, medio legal para hacer todo lo que él hace en nuestras vidas y corazones, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, de la manera que podemos vivir para Dios es caminando en el Espíritu, y de la manera que usted camina en el Espíritu es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado. Hermano Swagger, durante años o siglos la iglesia ha sido instruida en qué hacer. Y escrituras son tomadas y hay cosas que necesitamos hacer, hay cosas que no necesitamos hacer tampoco. Y en las epístolas de Pablo, él nos da doctrina y nos muestra la aplicación de esa doctrina, pero también lleva a los individuos a la cruz primero, para que el resultado sean las buenas obras que seguirán y lo esperado se cumple o se cumpla. Pero cuando le damos a la gente un régimen de reglas y regulaciones, de haceres y no haceres, si no saben cómo hacerlo, solamente hay una fuente de poder que van a tratar de usar y esa es su fuerza de voluntad, que es insuficiente No va a para vencer el poder funcionar. del pecado. Y ese es el problema al que nos estamos enfrentando, el pecado. La naturaleza pecaminosa que una vez gobernaba y reinaba en nuestras vidas, que causaba una fuente que producía actos pecaminosos, puede ser revivida si no operamos al entender la manera de cómo debemos andar. Y esa manera es algo que tiene que ver con conducir nuestro comportamiento, pero tiene que ver con Mm. caminar y marchar. Es un camino por el cual debemos andar y vivir, una esfera, un ámbito de vivir, no solamente algo que tratamos ni algo que hacemos, sino una manera de vivir. Cuando nos enfrentamos a problemas, lo primero que no debemos hacer es buscar la solución en nuestras propias vidas. Debemos ir al Señor en la cruz de Jesucristo. Y, y así vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo y Él va a darnos la fortaleza, la sabiduría, la dirección, la guía para vencer la tentación, el poder para vencer y caminar en la libertad que Él nos ha dado y que recibimos cuando nos unimos a Cristo cuando nacimos de nuevo. Doctor Watts, quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Piensa usted que estamos exagerando esta situación? Disculpe, al decir que la iglesia moderna simplemente no sabe cómo vivir para Dios. Bueno, de lo que yo he encontrado al estudiar la iglesia y tendencias, me gusta tratar de mantenerme al tanto de lo que está sucediendo en la iglesia. Siento que
que lo que se está diciendo parece que es la verdad. La gente no ve lo que Pablo presenta aquí en el texto. Somos libres del dominio de la ley y ahora podemos vivir por el Espíritu. No estamos bajo estas cosas. La iglesia moderna tal vez, algunas de ellas específicamente, tal vez quieren aceptar esa ley mosaica, pero cuando decimos ley, son las leyes que hemos creado en nuestra iglesia es algo que queremos tratar de cumplir y siento que lo hemos dicho mucho anteriormente. Muchos pastores o la mayoría de pastores realmente no entienden la santificación, no entienden qué es lo que significa y especialmente no entienden qué es lo que significa cuando se trata de confiar en el Calvario, no solo para nuestra justificación, pero también para nuestra santificación. No, la iglesia moderna no sabe qué es la santificación. Tal vez hay uno aquí y allá que sí, pero hasta ahí llega. Y cuando se trata de la iglesia pentecostal en particular, Mm. las estadísticas muestran que no estamos promoviendo la enseñanza pentecostal más. Como un 30-40% que se identifican como pentecostales dicen que hablan en lenguas por lo menos una vez a la semana. Así que si no estamos promoviendo el Pentecostés, si no estamos promoviendo la cruz, entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo? ¿Y qué es lo que vamos a Mm. presentar? Si hemos perdido el mensaje de la cruz en el mensaje del Pentecostés, para mí eso es la realidad tenebrosa. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué estamos predicando? Parece como que el énfasis siempre Ujú. es un tipo de ayuda de predicación propia, 7 pasos a ser un mejor yo o ese tipo de cosas, pero nada que se base en la escritura. Como ya dijo usted, un niño puede entender. Pablo deja en claro, hemos sido llamados a la libertad, hemos sido hechos libres del dominio de la ley y el dominio del pecado, y ahora podemos andar y vivir en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Y es importante entender que en la concupiscencia de la carne no solo significa una lujuria o concupiscencia carnal, está incluida, pero eso incluye o significa que está el orgullo, la codicia, Así es, así todas estas es. cosas que enfrentamos en la vida. Entonces, la Sí. única manera de no satisfacer estas concupiscencias o deseos de la carne es manteniendo nuestra fe en el lugar adecuado y La correcto. mayoría de los predicadores no tienen idea que cuando Pablo dijo, esto fue en Segunda de Corintios, Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11, sí, que en el momento que somos convertidos, nacemos de nuevo, venimos a Cristo, en ese momento somos santificados. Así No lo es. saben eso, no lo entienden, o lo ignoran y simplemente lo dejan caer por la borda o piensan que es algún tipo de evento. Hay predicadores que van a imponer las manos sobre mí, entonces el poder de Dios vendrá sobre mí y eso es santificación. O caeré bajo el Espíritu, etcétera, etcétera. Y, y esas cosas puede que sean o no sean del Señor, pero eso no tiene nada que ver con la santificación. Sí, correcto. Miren, en mi vida yo pasé de una atmósfera de avivamiento a otra, donde se sentían esos clímax espirituales y yo creo en avivamiento y creo en el mover del Espíritu Santo, en el mover de Dios, pero cuando termina el servicio y el lunes en la mañana uno tiene que comenzar a vivir la vida, ahí es donde realmente comenzaba Ujú. la lucha porque uno estaba Mm, tan arriba en la cima espiritualmente. Una noche el Señor se movió en el altar, pero el siguiente día, ¿cómo va a eso vivir uno? es, Y ahí es donde mucha enseñanza pentecostal nos dejaba. Solo estábamos buscando la experiencia de la cima, pero nunca aprendimos a vivir en los eso valles, es, eso ni es. aprender a vivir la vida cristiana. Usted, Realmente, mi papá ha mencionado que esta victoria que nosotros vivimos o podemos vivir, gracias a Dios por ello, ¿no? Es una de, digamos, mantenimiento. A nosotros se nos dio victoria, 1 Corintios 6:11, y esto lo comprueba, en el momento de salvación. Pero tres palabras dichas en este capítulo. Primero que nada, estar firmes en esa libertad. Eso es una expresión militar. Número dos, no demos ocasión a la carne, lugar a la carne. Y número tres, andar en el espíritu.
Entonces, mantenga lo que se le ha entregado, no abra la puerta a la naturaleza pecaminosa y viva bajo el control del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Pablo en este capítulo 5. Así que mientras se nos ha dado la santificación, mientras se nos da libertad, nuestro caminar determina si nosotros vamos a mantener esa libertad. Y Él lo ha garantizado y está garantizándonos lo que Él dice, andad en el Espíritu y no, y la palabra allí cuando nos dice no, es algo negativo doblemente. Es decir, usted absolutamente no, lo están diciendo por énfasis, no cumplirá los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque usted ha sido libre, ha sido liberado, no tiene la naturaleza pecaminosa, la carne, una puerta o ocasión para traer destrucción a su vida. Y número 3, está viviendo bajo el control del Espíritu Santo día tras día, momento tras momento, y eso es lo que significa andar. Entonces, está garantizando que si ordenamos nuestra vida en la esfera de donde el Espíritu Santo obra, y lo podemos hacer, gracias a Dios por eso, está disponible si entendemos lo que Pablo enseña. Entonces, absolutamente no vamos a permitir que la carne, bien, pero ¿cuál es la esfera del Espíritu Santo? Bueno, muy bien. Es una expresión y yo creo que es derivado de las enseñanzas de Kenneth Wuest en el Espíritu. Eso habla de un lugar o una esfera donde el Espíritu Santo opera. Y Él no obra o no opera. Amén. Sí. Bueno, yo creo que eso es Cristo y la cruz. Allí es donde Él opera. Sí, Sí. definitivamente Amén. allí es. Y es lo que creo bueno, tal vez hay más que se puede explicar. A veces escucho eso y no entiendo completamente lo que, el significado que tiene o la conexión allí, ¿no? Pero bien, Él nos da su palabra o su dirección siguiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y es algo que durará y perdurará para siempre. Y eso es lo que le da a Él, pero Él quiere que nosotros tengamos nuestra fe en eso, en lo que Amén. Cristo ha hecho. Y entonces el Espíritu Santo no es algo que tenemos que hacer una y otra vez, es algo Amén. eterno. Sabemos, como se va a decir después, que el trabajo del Espíritu Santo es dirigir al creyente a la obra consumada de Cristo. Dijo Mm, que si sois dirigidos por el Espíritu no estáis bajo la ley. Así que ¿a ujú. dónde nos lleva? Él nos lleva a la obra consumada de Cristo. Esa es su función Eso principal en la es. tierra al día de hoy, dirigirnos a Cristo. Si se fijan en Romanos, si se Así fijan en es, Romanos capítulo correcto. 7, ah, un hombre confundido, derrotado, una vez más, bajo la ley mosaica, el apóstol Pablo, clama al final del Romanos capítulo 7, dice, miserable de mí, Mm, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el Espíritu, el Señor lo llevó a Jesucristo. Al final de Romanos capítulo 7, mm, hay una persona confundida que hacía algo, hacía cosas, y dice, lo que yo aborrezco, eso odio, y eso lo hago, lo que quiero hacer, no encuentro la habilidad en mí para hacerlo. Así que ese es el cristianismo derrotado, es un cristianismo confundido, y eso mm. es un cristianismo miserable. Así Y eso es es. lo que el apóstol Pablo era en Romanos capítulo 7. Y él clama a Dios cuando él llega a esta posición y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Dios dirigió al apóstol Pablo, directamente lo llevó a Jesucristo y lo que él logró en la cruz del Calvario. Y esa es la respuesta. Ahí es donde el Espíritu está tratando de llevar al cristiano derrotado. Ahí es donde el Espíritu está tratando de llevar al cristiano confundido. Está tratando de llevarlo a Jesucristo, lo que él hizo en la cruz del Calvario. Este concepto que tenemos aquí en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, ese tipo de pensamiento ya ha sido muy desarrollado por el apóstol Pablo a través de Gálatas. Si vuelven a Gálatas capítulo 2, versículo 20, ah, esta vida que ahora vivo en la carne, ¿cómo vivo esta nueva vida que se me ha dado? Por el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Así es, y en algunas traducciones, y si se fijan en el griego, creo que es apropiado y correcto, fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí.
Así que esta nueva vida que ahora vivo, de la manera como yo ordeno ese comportamiento nuevo, es en el Espíritu, que también coincide con poner mi fe en el Hijo que se dio a sí mismo por mí. Así que así es como yo vivo, así es como yo camino, así es como yo ordeno mi comportamiento. Si quiero vivir y andar en el Espíritu, debo vivir con mi fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, que se dio a sí mismo por mí. Es lo que Él hizo. Así que si yo voy a experimentar la ayuda del Espíritu y también no frustrar ni desechar la gracia de Dios, que yo creo que es el mover y la operación del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, entonces voy a tener que continuar poniendo mi fe en Jesucristo y lo que Él puso y logró en la cruz del Calvario. Si nosotros no entendemos la cruz, nosotros recurriremos a las obras de la carne. Sin Y duda eso es alguna. todo lo que sabemos hacer. Sí. Y no sabemos qué otra cosa hacer. Correcto. Y realmente es algo que va a llevar a la derrota. En Así cada es. momento, derrota. Hermano Swagger, si caminamos y andamos o vivimos en el Espíritu, hay varias cosas que el creyente tiene que comenzar a entender. Número uno, es que andar en el Espíritu, para andar en el Espíritu tenemos que darnos cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos que saber que el Espíritu de Dios, como Paris ha dicho, Él guiará y nos llevará, porque Romanos capítulo 8 nos dice que todo aquel que es llevado, vivido, dirigido por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y también tenemos que entender que Él nos guiará diariamente. Andar en el Espíritu no es legalismo, no es rituales, no son patrones, no, no es necesariamente lo que hacemos el domingo en la mañana. Como el doctor Watts acaba de decirnos, demasiados pentecostales viven de servicio a servicio. Y si gritamos y danzamos, hemos tenido un buen servicio. Si todo está callado, bueno, entonces no recibimos mucho el día de hoy. Entonces basamos nuestro caminar en el Espíritu en nuestros sentimientos, lo cual nos lleva a la derrota, porque el Espíritu Santo está por encima de nuestros sentimientos. Él está por encima de nuestras emociones. Es nuestro caminar diario. Totalmente. Es nuestro caminar diario. Y parte de eso es a dónde vamos, a lo que hacemos, con quién nos asociamos, las películas que vemos. Eso es. Y es que esa actitud, doctor Dupree, es lo que nosotros hacemos en lugar de lo que creemos. Exacto, pero es el Espíritu Santo quien nos dirige a esa posición. Pero Pero no podemos hacerlo sin saber qué es lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz. el creyente debe de poner su fe exclusivamente en Cristo y Exacto. la cruz. Lo cual nos da la habilidad de vivirlo diariamente. El Espíritu Santo nos ayuda. Exactamente, sí, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva de vuelta a Jesús. Así siempre. es. Así es. ¿Cómo ¿Cómo? obra el Espíritu Santo? Así es donde mucha gente, o aquí es donde mucha gente creo que se confunde. Jesús dijo esto en Juan 16. Sin embargo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino todo lo que Él escuchare, Él hablará y mostrará cosas por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí y os lo mostrará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías, por lo tanto yo os digo que tomará de lo mío y os lo mostrará. Ahora Jesús, Isaías 42, Isaías 49, es el pacto. Ese fue el pacto profetizado. Los términos del pacto fueron listados en Jeremías 31 al 37. Las leyes estarán escritas en nuestras mentes y corazón, la ley de Cristo. John, permíteme interrumpirte un segundo. Usted puede estar en el pacto y no disfrutar la bendición. Ahí quería llegar, a cómo obra el Espíritu Santo, y si entendemos cómo obra, también vemos en el libro de Hebreos, dice que donde hay testimonio también debe haber necesidad de la muerte del atestador. Jesucristo escribió ese testamento, el nuevo pacto es un testamento. Él murió y cumplió ese testamento, pero tenía que morir para cumplirlo. Y ahora Él vive, y el testamento es conforme
a la muerte, si no, no hay fuerza, Mm. mientras viva el atestador. Ahora Jesucristo vive y el testamento, el nuevo pacto, que es Cristo Jesús, que a través de la muerte, de lo que Él hizo en la cruz, derrotó el pecado, dio el pecado para vivir en victoria, el Espíritu Santo obra como el ejecutor de ese nuevo pacto, trayendo a nosotros todas las cosas que Cristo hizo, todas las cosas que eran del Padre, los beneficios y el valor de la cruz. Ahora tenemos que entender que Él obra en esos parámetros. Si usted es el que ejecuta mi voluntad y mis hijos van al doctor Watts, el doctor Watts no puede hacer nada sino decirles vayan a ver al hermano Swagger. Él es el que va a ejecutar los deseos de tu Padre. Ahora, los deseos del Padre fueron puestos en Jesucristo en el nuevo pacto y Él cumplió la justicia de Cristo, de Dios. Él pagó la deuda del pecado y ahora podemos caminar en todos los beneficios entendiendo que vamos a Jesucristo como el mediador y el Espíritu Santo ejecuta todo lo que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Pero todo se basa en esa muerte. Eso es lo que nos trajo el medio por el que tenemos acceso al Padre, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberta del pecado y de la muerte. Así que ahora podemos caminar y vivir en esa victoria, lo que la carne no pudo hacer por su debilidad. La iglesia moderna ha caminado en la carne por tanto tiempo Así es. que es una operación bastante grande el ellos cambiar esa Sí. alianza a Cristo y la cruz. Creo que fue el martes en la mañana. No sé si fue el hermano Joseph o Pérez, pero mencionaron que un pastor dijo que si yo comienzo a enseñarle esto a mi gente, se volverá loca con el pecado y van a vivir de una manera salvaje y van a vivir en Mm. pecado. Cualquier persona que realmente acepta, abraza y acoge el mensaje de la cruz jamás tomaría el pecado ligeramente, Ujú. porque entiende que es lo que Jesucristo tuvo que sufrir para expiar nuestros pecados. Y que no es arrogancia y orgullo. Y yo caía bajo esta categoría como pastor. Yo pensaba que yo podía hacer un mejor trabajo al, al ser legalista con mi gente, más de lo que el Espíritu Santo puede hacer para tratar de ayudarlos a vivir justa y santamente. Yo creía que era mi responsabilidad ser fuerte y enfatizar las cosas externas y no tratar con el corazón de la situación. Y creo que así es como mucha gente está. Dice, no creo que puede ser así de simple o de fácil, porque nuestra enseñanza pentecostal, al estilo de Wesley, siempre se ha enfocado en lo externo y cómo uno se viste y qué es lo que uno hace o qué es lo que uno no hace y todo eso. Y todas esas cosas en vez de llegar al corazón del asunto. Pero de lo que usted está hablando es control. Control. Pero nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo y enseñarle a la gente a permitir que el Espíritu Santo esté en control en lugar del Sí. pastor. Y si el pastor acepta y acoge esto y acepta esta verdadera libertad y verdadera, bueno, sí, una libertad que se encuentra en la cruz, entonces van a poder ver el fruto en la vida de la gente Así que es. está así es. tratando de pastorear. Podrá ver resultados verdaderos y no andarán por ahí dando vueltas. Por eso es que yo creo que muchos pastores sí se cansan y dejan el ministerio porque se frustran, frustran. porque siguen llevando a la gente a una solución que no es una solución verdadera. Así que después uno se siente como que uno tiene que hacer más y más y más. Todo se basa en los hechos, en el desempeño, en lo que yo hago. Y la gente, bueno, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado mucho más de lo que yo pueda hacer. Nosotros dirigimos a la gente a la cruz y Él hará el trabajo mucho mejor que usted o yo podamos llegar a hacer. Y necesitamos entenderlo. Lo que la psicología hace es que hay un experto y él le puede decir qué puede hacer. Yo llevo la gente a Dios y les digo, no soy el experto, no tengo las respuestas. ¿Qué es lo que Él dice que hay que hacer? Les dice que caminen el espíritu. El psicólogo. Todo tipo de cosas dice, ¿no? Todo menos andar en el Espíritu. Hay miles de técnicas de los psicólogos, hay 500 teorías iniciales y cientos de miles de técnicas. Y usted simplemente escoge cuál es la que mejor le guste. ¿Y cuál es una de las técnicas principales que podamos decir? Bueno, ha pasado mucho tiempo desde el principio de esto. Bueno, primero hay que redefinir el problema. No hablan del pecado, redefinen el problema como una enfermedad. Esa es una de las cosas
¿qué hacen entonces? ¿Cómo usted trata con eso? Primero que nada, no es culpa suya. Que no, y bueno, creo tener la razón, pero creo que ustedes también están hablando de todo esto. ¿Que no la psicología tiene sus raíces en misticismo y en prácticas de brujería? Bueno, entonces la idea de todo esto es redefinir quién uno es, porque toda la pieza central del misticismo moderno es de que uno es divino Ujú. y uno tiene que identificar quién uno realmente es internamente. Uno no es un monstruo, ni un asesino, ni una persona airada, enojada, ni esto, ni lo otro. Usted es divino. Mm. Y hay autodescubrimientos que uno tiene que hacer para poder ser la persona que uno puede llegar a ser, esa persona máxima que uno puede ser. La psicología humanista dice que usted es bueno, Así es. totalmente, y no hay bueno o malo, así que usted puede establecer su Sí. propio sistema de correcto o incorrecto. Nadie tiene el derecho de condenar su Ferris está sistema. hablando de algo importante porque en los últimos 25 años la psicología paranormal o existencial ha dirigido su ideología al pensamiento oriental, así que han integrado sufismo, que es la enseñanza mística islamista, hinduismo, budismo, y realmente es entrar en contacto con el ser divino interno. La respuesta está dentro de uno, solamente tenemos que llegar a la iluminación de quién uno es. Entonces la meditación, las experiencias místicas se convierten en algo más común. Por eso yo estaba en contra de todo esto, porque Claro, eso es lo que claro. estaba entrando a la iglesia. Necromancia, Las lectura de cartas del tarot, tarot todo también. esto, sí. Y esto no es algo pequeño en el cuerpo de Cristo el día de hoy, es algo que se está Mm, convirtiendo en algo gigantesco. sí. Y ¿Qué se está haciendo grande? las prácticas de la nueva era, que es brujería, es la mejor manera de definirlo para la gente que está por allá afuera. Mm. Es brujería. Y hay una cita de uno de los promotores principales del cristianismo el día de hoy. Dice que si queremos experimentar un segundo Pentecostés, necesitamos abrazar y acoger las prácticas de la nueva era, que incluye astroproyección, necromancia, hablar con los muertos, Levitación. levitación y muchas otras cosas. Bueno, la palabra de Dios está totalmente en contra de No todo hay duda eso. alguna, precisamente. El apóstol Pablo, cuando él fue a Éfeso y predicó el Evangelio, hubo un avivamiento, Dios se movió, mucha gente fue salva. Y el resultado de eso fue que todos comenzaron a traer todos sus libros de magia y Así es. todos sus artículos místicos y los quemaron Libros. en una fogata masiva. Y todo eso se conectaba a lo que estamos viendo nosotros que está surgiendo en la iglesia el día de hoy, en lo oculto, en el misticismo de la nueva era, el misticismo oriental. Y no es nada nuevo. ¿Quién fue la persona que promovió tal cosa? Bueno, es el movimiento Bethel, Bill Johnson, el movimiento Bethel en Redding, De California. Redding, Una California. Muy iglesia muy popular popular. ese ministerio. Y quiero decir algo rápidamente antes de ir a la pausa. Hablamos de los orígenes de la psicología, la idea de que el hombre es totalmente bueno. Y eso viene a la historia de la iglesia. Se enseñaba a tiempo atrás que el hombre era totalmente bueno y que nosotros solamente tenemos que acentuar esa parte. Así que cuando ahora decimos, no, no somos buenos, somos caídos, estamos perdidos, por la caída de Adán, entonces allí es un gran punto que nosotros, que usted y yo, bueno, no somos buenos, nunca lo hemos sido, Correcto, así es. no, somos Exacto. perdidos. Así que tenemos que Tenemos que nacer de nacer de nuevo. nuevo. Y eso parece elemental para la vida cristiana, pero estas cosas cada vez son más populares. La idea de que simplemente sea usted. Miren, la filosofía principal que está penetrando nuestra vida el día de hoy se llama postmodernismo, perdón. Se trata de que ya no pensemos que necesitamos una verdad científica y absoluta. Hemos pasado ya eso. Hemos dejado eso. Como raza humana hemos dejado el deseo de la verdad absoluta atrás. Pero una de las cosas que está abriendo a esa generación es a la espiritualidad y estamos viendo un gran crecimiento en gente que está buscando revelación espiritual y verdades. Entonces yo creo que es algo muy malo, pero también puede ser algo muy bueno porque Dios está allá afuera en el ámbito espiritual. Y yo creo que mucha gente va a terminar encontrándolo a Él. Y eso es algo malo, pero Si no lo encuentra de la manera correcta, no lo va a correcto, encontrar en así lo es. absoluto. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria.
no en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. Saben, estábamos discutiendo o hablando. Yo estaba, principalmente escuchando del medio y la manera en que las personas, están tratando de encontrar a Dios, pero no sé si es la manera correcta de decirlo. Probablemente encontrarse ellos mismos, creo que es. Pero si usted pone su fe en Cristo y la cruz, y la deja en Cristo y la cruz, 25 horas al día, 8 días a la semana, usted encontrará lo que está buscando, ¿no? Encontrará realmente quién usted Encontrará es. quién usted es y Puede quién enterarse es. de quién puede ser en Cristo. Así es. Y no hay otra manera, no es una de varias maneras. Solamente, ¿no? Decir, a mí me gusta la parte cuando me dice que yo soy un Dios. Bueno, lamentablemente usted no lo es. Es muy claro, hermano Swagger, en Gálatas, que cuando los Gálatas dejaron un sistema basado en la fe, por supuesto en el nuevo pacto, se condujeron o se dirigieron a una práctica basada en obras, en lo que yo hago. Y el Espíritu Santo no existía en ese sistema. Él dijo, han dejado a aquel que los ha llamado, han desertado. Es como un soldado que se quedó fuera de la acción. Lo habéis dejado. Aquel que os ha llamado a la gracia de Cristo y se han ido a otro evangelio, se han apartado de donde el Espíritu Santo está. Entonces, la idea que presentó usted anteriormente, que el Espíritu Santo obra en una localidad en particular, es muy claro porque, tal como aquí en Gálatas y también en Apocalipsis, me parece que es el capítulo 2, él dice que habéis dejado Abandonó su primer tu amor. primer amor. No dice que lo perdieron, no perdieron el fuego de Dios, no dice eso, dice que tomaron una decisión direccional, escogiendo dejar donde obraba el Espíritu Santo. Entonces, como estamos mencionando, andar en el Espíritu, Harris mencionó que ya, para Pablo, ya ha definido para nosotros en el capítulo 3, él nos dice que él conecta vivir por fe con recibir el Espíritu y su ayuda. Espíritu Entonces, obra. ya es algo automático, sí. Y miren, el punto es que, y creo que, por supuesto, usted ya lo ha dicho y la audiencia ya lo ha escuchado muchas veces, pero la mayoría de gente piensa que andar en el Espíritu es hacer cosas espirituales. Cosas espirituales. Y cuando uno... No es así. Pero no es eso en lo absoluto. Bueno, en Gálatas él está hablando acá específicamente del blanco de nuestra fe. Correcto, pero el término andar en el Espíritu es un acto de fe, es una acción. Ujú. Pero cuando nosotros pensamos que andar en el Espíritu tiene algo que ver con lo que nosotros estamos haciendo, y de hecho estamos completamente equivocados. Ujú. Es una palabra activa o de acción, sí lo es, pero andar en el poder del Espíritu es algo que solamente sucede cuando accionamos nuestra fe. Es un estilo de vida, como usted dirá en el versículo 25, que si vivimos en el Espíritu, todos vivimos en el Espíritu, pero no todos andamos en el Espíritu. Y eso significa que debemos ordenar nuestra vida por la regla de la fe, por la fe misma. No es algo automático tampoco. Sé que traté de decirlo anteriormente. Dice que hay que estar firmes y no darle ocasión a la carne y andar en el Espíritu. Un estilo de vida activo diariamente y él garantiza la victoria. Hay cosas que nosotros vamos a hacer mientras caminamos en el Espíritu. Nosotros vamos a vivir una vida que le agrada a Dios. Eso es el resultado de una vida vivida en el Espíritu. Pero si fallamos a entender lo que Pablo nos está diciendo aquí, lo que él quiere decir por andar en el Espíritu, entonces nosotros nos vamos a encontrar cansados por la obra de la carne. Tenemos que aprender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, o nosotros nos encontraremos en una condición preocupado, confundido, donde hacemos lo que hace la carne, lo que busca la carne, y no queremos eso. Ningún hijo de Dios que ama a Dios quiere vivir una vida que
que no le agrade a Dios. Él quiere ver la obra de Dios en su vida, no la obra de la carne en su vida y corazón. Pero si no aprenden lo que es caminar en el Espíritu, como Pablo lo enseña aquí en el libro de Gálatas, eso es todo lo que va a suceder. Amén. Pablo, iba a decir Pedro, pero bueno, Pablo nos dice que caminamos en el Espíritu al poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, a través de cómo el Espíritu obra exclusivamente. Y él dice que nosotros no cumpliremos los deseos de la carne, y eso comprueba la existencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. Declara la conciencia de los deseos corrompidos. Eso es andar según la carne. Como se ha dicho, la única manera de no cumplir los deseos de la carne es que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Eso resuelve el problema. Sí, el creyente va a pelear y, bueno, lo vemos en el versículo y lo vemos en el siguiente. Vemos aquí que el creyente está en una guerra y esa guerra, sé que muchas veces tratamos de pensar en nuestro gran adversario, el diablo, como nuestro enemigo más grande, pero realmente es la carne dentro de nosotros que es nuestro enemigo más grande. Y si no, una vez más, lo digo y ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, si nosotros no aprendemos a vivir en el Espíritu y aprender lo que Pablo quiere decir con eso, regresando a Gálatas capítulo 2, y en la primera parte, como Joseph estaba diciendo en Gálatas capítulo 3, encontramos que la fe en Cristo y el crucificado está conectado en el concepto de cómo obra el Espíritu Santo. Así que ahora yo estoy caminando en el Espíritu, significa que mi fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y esa es la única manera de protegerme en esta guerra. Es la única manera de encontrar la victoria en medio de esta lucha interna dentro de mi corazón. ¿Y esa manera es? Es poniendo mi fe en Cristo Jesús. Exclusivamente, voy a decirlo mejor, exclusivamente en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muy bien. No peleando con la naturaleza pecaminosa, sino que peleamos luchamos o vivimos la buena batalla de fe. Eso es lo que pasa con el cristiano. El cristiano trata de pelear contra el pecado y eso es algo inútil. Nuestros esfuerzos no tendrán éxito. No tienen fruto. Infructuoso, sí. John lo mencionó y hizo referencia a Juan capítulo 14. Sí. Aún el Espíritu de verdad en el mundo no puede recibir porque Él mora con nosotros y estará en nosotros. El mundo no puede darle a usted la respuesta, solamente el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente y nos dará la verdad, nos dará el poder, todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Y Correcto. todos aquellos que están buscando esas señales y estas cosas fuera del verdadero mensaje de la Biblia, ¿no? Fuera de la cruz están buscando cosas que no son de Dios y el Espíritu Santo no los va a llevar a verdad cuando no tienen el blanco correcto de fe. Solamente hay una manera de caminar según el Espíritu, o como lo podamos decir, solamente hay una manera. No hay 4 o 5 maneras y usted no lo puede tratar de llevarlo como usted quiera. No es así. Es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Solamente. Y nosotros manteniendo nuestra fe en esa capacidad. Solamente. No hay otra manera. Y un niño lo puede entender eso. Amén. Es impresionante cómo la búsqueda de la gente de Dios, cómo Dios siempre es lo que quieren y siempre les dice lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando uno realmente está buscando a Dios y uno tiene el Espíritu Santo, uno no siempre escucha lo que uno quiere o que uno está haciendo exactamente lo que uno debe hacer. Si la gente realmente quiere al Señor, ellos no van a estar brincando de una cosa a la otra. Así es. Usted acepta a Cristo y la cruz y lo acepta total y completamente. Eso resuelve el problema. Usted no quiere otra Así cosa. es. Usted no desea nada más. Hay personas con comezón de oír que el Escritura nos Eso dice. cumple y llena lo que Sí. usted está En estos deseando. pasajes usted dijo que George Williams, el predicador irlandés, Sí. él presentó el punto de que el cristiano tiene que arrepentirse
no de las cosas malas nada más, De las sino de cosas las cosas buenas buenas. también. Y es esa área, el ámbito de la religión, el ámbito de la actividad cristiana que nos confunde. Así es. Yo, bueno, quería presentar eso. Sé que estamos llegando al versículo 17, pero algo que dijo Paris me recordó de algo que leí anteriormente esta semana. Y es simplemente una idea. Pero esta descripción de esta guerra que está sucediendo en el creyente, me pregunto acerca de esto. Finney Dake dijo esto, hablando del versículo 17. Este versículo es malentendido bastante en cuanto a la guerra constante entre la carne y el espíritu, haciendo uno la víctima de la carne y desesperado por vivir bien. Este no es el pensamiento en lo absoluto. Sí describe la condición de Gálatas o de cualquier otra persona cayendo de la gracia. Entonces, esta constante guerra, como dijimos anteriormente esta semana, me supongo, dice que no se refiere a la vida normal del cristiano en la gracia, viviendo y andando en el Espíritu tan claro como en el versículo 16, 18, 22 y 24. Entonces yo me pregunto, tengo curiosidad, si continuamente estamos experimentando una lucha entre la carne y el Espíritu al punto de que no podemos hacer lo que queremos, o será que esto solo está describiendo a una persona que no vive en el Espíritu, en el versículo 17, siguiente versículo. Para mí parece que tal vez él está diciéndonos que esta no es la voluntad de Dios para el cristiano. Haz la pregunta otra vez. Estamos en un lugar de guerra constante entre la carne y el espíritu. ¿Es eso algo normal? ¿Debemos asumir que eso es algo normal o debe ser una señal de que no andamos en el espíritu? No me parece que constante, no es correcto. La batalla debería ser por la fe, la pelea de la fe. Habrá oposición. Va a haber oposición, con seguridad. Siempre eso va a ser una realidad. Eso lo podemos garantizar y Pablo nos está diciendo cómo vencer. Correcto. Pero Entonces tiene la razón en decir en el versículo 17, la descripción, eso que describe a la persona que ha caído de la gracia. bueno, Esa es la pregunta. Versículo 17, ¿se está hablando de todos los creyentes todo el tiempo? ¿O el versículo 17 está hablando solamente de un creyente que no entiende el mensaje de la cruz? Creo que es lo que quieres decir, ¿verdad? repítelo una vez más. Bueno, digamos que el creyente conoce el mensaje de la cruz. El versículo 17 dice que porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que deseáis Ajá. o lo que uno quiere hacer. Entonces, Finney Dake tiene la razón en decir que esto no describe el patrón normal de la vida cristiana. Veamos las notas del hermano Swagger aquí que dice que solo es el Espíritu Santo quien puede dominar la carne, no nosotros. Él lo hace mientras nosotros repetitivamente hemos poniendo nuestra fe exclusivamente en la cruz. Yo no me parece que el cristiano está en un estado constante de lucha. No creo que es una situación placentera esa, No lo sé. pero no hay nada que el creyente pueda hacer. Si hace exactamente lo que le decimos, no quiere decir que nunca va a ser atacado por Satanás. Para nada, en lo absoluto. Él va a estar en contra y va a tratar de hacernos daño, pero no es algo 24 horas al día. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que pelee, y eso es en tiempo presente. Pelea la buena batalla de fe. Mencionaste a Jake. Yo lo conocí bien. Y su esposa era una mujer, bueno, muy especial. Y nosotros ofrecíamos sus libros en la programación acá. Y él tenía buenos libros. Sí. Pero bueno, el caso es que yo ordené en una ocasión y su esposa llamó a la oficina y dijo, no le vamos a vender eso a usted. Le pregunté yo, ¿por qué? Porque es que usted va a vender demasiado. Yo pensé, pero esa es la idea. Sí, no tenía nadie más a quien venderle entonces, yo creo. Sí. Entonces, bueno, ella eventualmente sí los vendió, pero era cómica la situación. Me río ahora, ¿verdad? Pero bueno, en aquel tiempo no era así. Y no, yo no creo que el Hijo de Dios está peleando esta batalla 24 horas al día. No me parece. No creo que es algo agradable eso. No, no lo es. No lo sería.
Entonces, lo que podemos saber y confiar es que el cristianismo normal, la vida cristiana normal no es, bueno, por supuesto, mire, es un enigma a veces tratar con lo de la carne y la naturaleza pecaminosa, con esta discusión, y aquí lo tiene usted en sus notas que la evidencia de la naturaleza pecaminosa existe en esta discusión. Pablo no utiliza el término en Gálatas, pero sabemos que ahí está. Así que con la naturaleza pecaminosa, guerreando, peleando contra los pensamientos del espíritu y contra la naturaleza divina, digámoslo de esta manera, sí, consistentemente está peleando una contra la otra. Creo que es algo activo y está dominando al creyente y no hay esperanza para la victoria. Y creo que Pablo está tratando de resaltar lo que sucede cuando el dominio del pecado sucede en la vida del cristiano en el versículo 17. Y como menciona Dake, probablemente ese es el estado del creyente caído de la gracia. Sabes, no me parece que Dake entendió la cruz tanto. No estoy diciendo eso. Sé que no lo estás diciendo, pero no me parece que él entendió. Yo leí todo lo que él publicó, leí su Biblia tal vez 25 o 30 veces. Y no me parece que él verdaderamente entendió, por lo menos no lo detecté en sus escrituras. Y su mayor enfoque era la profecía, Escatología. la escatología, sí. No he estudiado yo, obviamente, tan fuertemente como usted. Solo lo utilizo como un poco de ayuda en este material de Gálatas. Cuando lo he estudiado esta semana, así que estoy de acuerdo con usted. Bueno, se nos terminó el tiempo. Estemos de acuerdo o no. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Creo que cosas se dijeron hoy necesarias. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de continuar, oren por favor sobre la campaña que se acerca, que empezará el lunes a las 5 de la mañana. Necesitamos su ayuda en oración, por favor, y económica también. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.